Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, hermanos? Hoy voy a hablarles de un tema que es bastante importante, bastante polémico, bastante controvertido, pero que creo que es realmente importante. ¿Está completa la Biblia? Es una gran pregunta que todo el mundo cristiano se hace. ¿Está completa la Biblia? Los santos de los últimos días amamos la Biblia, creemos en la Biblia y la conocemos como la palabra de Dios, pero también reconocemos la verdad de que no está completa. Y a nosotros nos acusan de que no estimamos la Biblia, de que como tenemos el libro de Mormón la ponemos en un segundo plano y no es cierto. Pero sin embargo también es cierto reconocer que a la Biblia le faltan muchos e importantes libros y vamos ahora a intentar analizarlo, lo que es, cómo son, la realidad y ver la importancia que puede tener estos libros que faltan, cómo nos afectan a nosotros y por ende la importancia que tiene también el libro de Mormón para corroborar, complementar y testificar junto con la Biblia que Jesucristo es nuestro Salvador. El mundo cristiano está dividido con respecto a la Biblia. Todos dicen que la Biblia está completa, es perfecta y es suficiente, pero la historia y la propia Biblia nos va a demostrar que en eso no es cierto. Realmente no es cierto. Vamos a analizar con la propia Biblia y con la historia esto para que veamos la realidad de las cosas, porque nuestra fe tiene que estar basada en la razón y tiene que estar basada en la realidad. No podemos tener una fe basada en especulaciones o en misterios o una fe basada en fantasías. Tenemos que tener una fe racional, una fe plausible y por lo tanto es importante que veamos la realidad de las cosas. Primero analicemos cuántos libros tiene la Biblia. Si tenemos una Biblia protestante, veremos que tiene 66 libros. Si cogemos una Biblia católica, veremos que tiene 73 libros. Si tuviera aquí una ortodoxa, les enseñaría que tiene 76 libros. Incluso una copta tiene 78 libros canónicos. Es decir, que entre la Biblia protestante y la copta hay 12 libros de diferencia. 12 libros que unos cristianos creen que es la palabra de Dios y otros no lo es para ellos. Sin embargo, todos son cristianos, todos creen que es la Biblia. Esos 12 libros, que normalmente se conocen como libros apócrifos, son los que han causado gran confusión y gran controversia entre todo el mundo cristiano. Pero ya de hecho eso supone que hay una gran diferencia entre unas Biblias y otras, aunque nosotros normalmente aceptamos una u otra, pero realmente la historia nos está mostrando de que hay muchas diferencias entre una Biblia y otra. Muchos dicen que esto pues no es tan importante, que no pasa nada, que no lo necesitamos, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia cuántos libros tiene, dónde están y si está completa o no es completa, si es importante o no es importante lo que falta? ¿Cuál versión es la realmente verdadera? ¿La protestante, la católica, la copta? Vamos a analizar y vamos a ver que realmente ya de sí aparecen muchos libros que no están en la Biblia. Pero además de los apócrifos, de esos 12 libros de diferencia entre unos cristianos y otros que componen sus Biblias, vamos a ver que la propia Biblia, tal como la tenemos ahora para todos los grupos cristianos, le faltan bastantes libros. Veamos en Primera de Crónicas 29-29 lo que dice. Y los hechos del rey David, los primeros y los postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Aquí nos está diciendo tres grandes profetas. Samuel lo conocemos, tenemos primera y segunda Samuel, pero ¿dónde están las crónicas de Gad y las crónicas de Natán? Es interesante ver que están al mismo nivel profético y escritural y canónico que Samuel. Sin embargo, no tenemos ni el libro de Natán ni el libro de Gad. Ahora analizaremos un poquito quiénes son, para que veamos la importancia que tiene su ausencia. Pero vamos también un poquito más adelante, en Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 15, que dice, las cosas de Roboán, primeras y postreras, no están escritos en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias. Aquí de nuevo nos cita dos profetas que hicieron crónicas de los reyes, Semaías, profeta, e Ido, vidente. Aún hay más, no voy a citarlos todos, pero el libro de Jaser está mencionado en Josué 10:13 y en 2 de Samuel 1:18. Y profecías de Elías y otros muchos que ya son un poquito menos claras y evidentes, pero esto es claro y evidente que eran profetas que escribieron crónicas, que escribieron libros y que no los tenemos. De nuevo la pregunta, ¿es importante
tener estos libros? ¿Quiénes eran estos hombres? Para que veamos esa importancia. Hemos visto que están al nivel de Samuel y al nivel de todos los grandes cronistas. Pero veamos, por ejemplo, quién era Gad, Gad vidente. En 1 Samuel 22:5, si lo leen, Gad aconseja a David y él le obedece. El gran profeta, el gran rey, el gran legislador David obedece a Gad, el profeta. En 2 Samuel 24, del 11 al 19, David hace un censo que no está aprobado por Dios y viene palabra de Dios a Gad, le amonesta, le reprende por eso que ha hecho sin el consentimiento de Dios y aún le ofrece 3 castigos, de los cuales David elige uno y ese que elige a través del profeta Gad sucede. Por lo tanto vemos la importancia de este gran profeta Gad del que no tenemos sus registros. Vayamos ahora con Natán, por ejemplo. Segunda de Samuel 7, del 2 al 17, David quiere edificar el templo y Natán viene palabra del Señor a él y le dice que lo hará su hijo y además le hace un pacto y una promesa con Dios a través del profeta Natán. En segunda de Samuel 12, del 1 al 5, cuando David mata a Urías para quedarse con su esposa, es el profeta Natán el que le amonesta, el que le habla la parábola de la ovejita y el que habla en nombre del Señor para reprenderlo a fin de que se arrepienta de su gran pecado que ha cometido. Incluso en Primera de Reyes 1, 44 y 45 es el propio Natán quien unge a Salomón, el hijo de David, como rey de Israel. Por lo tanto vemos que Natán es una figura muy importante, un gran profeta, cuyo libro no tenemos, por desgracia, en la Biblia y se ha mencionado. Y tercer ejemplo, de entre otros muchos que podríamos poner, Semaías, que hemos citado, el profeta Semaías, que aparece en Segunda de Crónicas 12, del 4 al 5, hablando en nombre de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová, y se cumple. Y en Primera de Reyes 11, 22, dice, vino palabra de Dios a Semaías, al pueblo de Israel, y les manda que no luchen, que no combaten, estaban preparando una batalla, y ellos obedecen al profeta Semaías y no hacen esa batalla. Por lo tanto vemos que estos 3 grandes hombres, 3 grandes profetas que hicieron grandes cosas, que fueron voceros y portavoces de Dios, fueron profetas, que escribieron libros, no los tenemos en nuestras Biblias actualmente. Y nos podríamos preguntar, ¿qué grandes escritos nos hemos perdido por esos libros que no tenemos? ¿Qué enseñanzas, qué palabras hemos dejado de aprender al haber perdido sus libros? Porque estos grandes profetas del tamaño de Josué, de Moisés, de Jeremías, de Isaías, de Amós, de la misma categoría, escribieron cosas que hoy no tenemos. Imagínense perder las palabras de Isaías o haber perdido por un momento las palabras de Daniel. ¿Cuántas doctrinas, cuántas historias, cuánta edificación habríamos perdido? Pues es precisamente lo que le falta a la Biblia. Estos grandes profetas, estos grandes hombres que escribieron además, porque puede decir, bueno, es que a lo mejor no escribieron, no, pero es que se citan sus libros y estos no están en la Biblia. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿quién podría decir que no es importante que estos libros los tengamos? ¿Quién puede decir que no los necesitamos? Ahora más, vayamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también faltan 2 libros. ¿Se imaginan, por ejemplo, 2 epístolas de Pablo que no las tuviéramos? ¿Qué nos faltaría de la doctrina de Dios si perdiéramos 2 epístolas? Escojan la que ustedes quieran. Imagínense quitar 1 y 2 de Corintios, o Romanos y Tesalonicenses, o Timoteo y Hebreos. ¿Cuánto se perdería si quitáramos alguna de esas epístolas? ¿Cuántas doctrinas hermosas, profundas, cuántas enseñanzas conmovedoras e inspiradoras perderíamos si esos libros no los tuviéramos? Pues precisamente hay 2 epístolas de Pablo que han desaparecido y que se citan en el propio Nuevo Testamento. En la primera epístola de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice, os he escrito por carta, es decir, en 1 Corintios se está refiriendo a una carta anterior, con lo cual no hay 2 epístolas a los Corintios, sino hubieron 3 epístolas a los Corintios. Tenemos la primera y la segunda y nos falta la anterior, la 0. O sería la primera y ahora tenemos la segunda y la tercera de Corintios en nuestra Biblia. Por lo tanto vemos que hay una epístola completa a los Corintios que no tenemos. ¿Cuántas cosas hemos perdido? ¿Cuántas cosas tendríamos allí de doctrina que nos servirían
para aclarar tantas verdades y tanta confusión, tanta controversia, tantas peleas en el mundo cristiano por tantas doctrinas que a veces se confunden. Pero más aún, veamos en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Aquí está más claro todavía. Aquí todavía se ve más profundamente la importancia de esa epístola perdida. Dice, cuando esta carta, nos habla a los colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea la iglesia de los laodicenses. Es decir, la de los colosenses, pasársela a la Odisea, que ellos la lean y sean edificados. Sí, dice, ojo, y que la de la Odisea también la leáis vosotros. ¿Dónde está la epístola a los laodicenses? No la tenemos. Y es tan importante como la epístola a los colosenses. El que niegue la importancia de la epístola a la Odisea, que está perdida, le está quitando importancia a la epístola a los colosenses, que tiene grandes enseñanzas, a pesar de ser cortita, tiene grandes enseñanzas y grandes principios. Por lo tanto, vemos que otra epístola perdida de Pablo. Aún hay citas en el Nuevo Testamento, en Mateo 2:32, que cita una profecía del Antiguo Testamento de un libro que no tenemos. Por lo tanto, si sumamos, podemos tener 8 o 10 libros perfectamente, como mínimo claros y evidentes, que no tenemos en la Biblia y que son importantes. Por lo tanto, pensemos, ¿por qué es tan importante que reconozcamos que la Biblia no está completa y que se han perdido muchas enseñanzas y muchos principios importantes? Hagamos un pequeño juego de matemáticas. Hagamos una pequeña aproximación para ver la magnitud de lo que hemos perdido y cuántas cosas nos faltan en la Biblia. Hemos dicho 10 libros, por lo menos, que tenemos perdidos. Si cogemos la Biblia protestante, que tiene 66 libros, 10 de 66 es un 15,15%. Mi Biblia tiene 923 páginas. Si le quito el 15,15%, le saco, serían 140 páginas que faltarían a esta Biblia. ¿Saben lo que supone 140 páginas? Los 4 evangelios de Cristo completos y una parte de los hechos. Os supondría llegar a Juan 9 y terminar la Biblia en Juan 9, porque desde Juan 10 hasta Apocalipsis son 140 páginas lo que hay escritas. Todo eso es un juego y es un ejercicio, podría ser un poquito más, un poquito menos, no lo sabemos, pero todo eso es lo que hemos perdido. Es para que vean la magnitud de lo que se ha perdido. Por eso, después de todo lo que hemos visto, de la claridad, de la propia evidencia, los libros apócrifos y todos los textos citados en la Biblia que no tenemos hoy en día, todas las epístolas perdidas de Pablo y todos los libros de Gad, de Natán, de Semaías, de Ido, de Jaser, de Ahías, de todos esos profetas que se mencionan específicamente en la Biblia y que no los tenemos, es una gran pérdida. Es una gran pérdida que por eso precisamente quizás tantas doctrinas confusas y controvertidas están en la Biblia, porque no tenemos esos libros. Y después de todo eso, ¿por qué muchos se preguntan, ¿y por qué tenéis el libro de Mormón? ¿Por qué ustedes tienen el libro de Mormón? Pues precisamente porque el libro de Mormón testifica junto con la Biblia de que Jesús es el Cristo y aclara y complementa muchas de sus enseñanzas que probablemente estarían a lo mejor en esos libros perdidos, y que por haberse perdido y por haberse compilado mal, el Señor preparó en su sabiduría que en estos últimos días tuviéramos el libro de Mormón para complementarlo. Les voy a hacer un pequeño ejercicio para que comprendan la importancia del libro de Mormón. Todos conocemos la ley de los 2 testigos, ¿no? En Deuteronomio 19:15 dice que con 2 o 3 testigos se decide todo asunto, y está reiterado en el Nuevo Testamento, por ejemplo en 2 Corintios 13:1. Entonces, 2 testigos es importante para dilucidar la verdad. Ahora veamos por un momento este puntito. Ese puntito puede ser cruzado por infinitas rectas, ¿verdad? Pues esto es lo que pasa cuando tenemos solo la Biblia, que todas las interpretaciones y todas las opiniones humanas nos dan infinitas posibilidades. Tenemos cientos, por no decir miles, de iglesias cristianas en el mundo que con solo la Biblia la interpretan de tal manera que hay infinitas posibilidades. Pero si tomamos 2 puntos de referencia en el espacio, ¿cuántas líneas pasan solamente por estos 2 puntos? Pues una sola línea. Por lo tanto, si tenemos la Biblia como punto de referencia y tenemos el libro de Mormón como punto de referencia,
ambos nos dan una sola y perfecta interpretación del Evangelio restaurado de Cristo. Por eso es tan importante el Libro de Mormón. Por eso es tan importante de saber que amamos la Biblia, los santos de los últimos días, que amamos la Biblia, pero reconocemos sus faltas, sus ausencias. Y por eso reconocemos que el Señor en su infinita sabiduría preparó el Libro de Mormón como otro testamento de Cristo para restaurar, para corroborar y para hacernos entender mejor los principios que están en la Biblia, tal como la tenemos ahora, pero que por desgracia le faltan estos libros tan importantes. Por eso es importante que recordemos esto. Dios nos ama, nos ha dado la Biblia, que es maravillosa, pero también nos ha dado el libro de Mormón, que es maravilloso. Testifico que es la palabra de Dios. Les invito a leerlo. No lo critiquen sin leer. Léanlo y luego opinen. Y si ustedes leen con fe, con verdadera intención, sabrán por el poder del Espíritu Santo que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Lo testifico en el nombre de Jesucristo.